Estamos estudiando el libro de Eclesiastés y Eclesiastés es un libro de escritura sapiencial, así lo llamamos porque básicamente así lo reconocen los judíos. Dentro del Antiguo Testamento tenemos varios libros de la escritura poética y en cambio ahora de la escritura sapiencial. Si en Proverbios Salomón personifica la sabiduría como una mujer, porque básicamente esto es lo que se ve desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, en Job nos habla de la sabiduría como un anciano que ve la vida para poder evitar que se cometan errores y nos explica por qué el justo sufre. Eclesiastés es más bien otro libro que nos lleva a la reflexión de lo absurdo. Más de 38 veces se repite Hebel, Hebel, todo es Hebel, lo cual simplemente significa que es absurdo. Aunque la Reina Valera, que obviamente Erasmo la saca la Biblia del Oso y tenemos el texto Receptus, usa la palabra absurdo, o mejor dicho, vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, como que no termina de resaltar o de decir específicamente lo que quiere decir Hebel. Hebel es absurdo, no tiene sentido que se haga estas cosas. Así que vamos a continuar entonces con nuestro estudio que tenemos en el capítulo 10 y el tema general es la necedad y la sabiduría en la vida cotidiana. Ok, una vez más, bienvenidos a este es un grupo de varones de la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Vamos a estudiar este capítulo en dos partes. Primero, del 1 al 7, vamos a ver la necedad es cuestionada justamente por Salomón cuando él escribe en la etapa final de su vida. Y al final, la última parte va a ser, la segunda parte, la necedad y la sabiduría son evidenciadas. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, bueno, van a salir los títulos de cada división del párrafo. El versículo 1 nos dice lo siguiente. Estos son del 1 al 4, proverbios sobre la necedad y la sabiduría. Dice el versículo 1, y ojo, yo estoy usando la nueva traducción viviente que hemos escogido o que he escogido para este estudio de Eclesiastés con varones. Usamos muchas otras traducciones, pero ahora estamos usando la NTV. Y el texto dice así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Cuando miramos este texto, nos debe de recordar, obviamente, dos cosas. Primero, que la escritura poética en el Antiguo Testamento está lleno de metáforas, lleno de alegorías, de símbolos, de símiles. ¿Esto qué significa? Estas figuras literarias que ayudan a expresar lo que el autor quiere decir, pero no siempre se debe tomar de forma literal. Por eso es el desafío de interpretación, es ¿qué nos quieres transmitir Salomón? Recordemos que Salomón en esta época se le considera como que ya se ha un poquito distanciado de su relación con Dios, un poquito. Ya en esta edad, él mismo se da cuenta de sus errores. Y esto es justamente este versículo que puede estar explicándonos Salomón. Él pudo haber tenido muchos aciertos. Recuerden que su vida estaba llena de éxitos, ¿no? Éxito en construir el templo, éxito en construir este palacio que se llamaba la Casa del Bosque, su propio palacio, su ejército muy fuerte, éxito como rey en tener mucho dinero. Dice que en el tiempo de Salomón el oro era lo que tenía el valor y la plata era tanto el oro que había, mejor dicho, que la plata era minimizada, hasta se podría encontrar plata botada por las calles o la basura, porque tenía mucho dinero, opulencia, sabiduría, fama. Salomón tenía una fama tan espectacular que viajaban la gente meses para poder escucharlo,
para poder él hacer esta disertación. Y este libro de Proverbios tiene que ver como ese soliloquio, ¿no? Es como que él expresa o se habla a sí mismo, diríamos, porque eso sería el soliloquio, se habla a sí mismo en este libro y lo trata de plasmar en este punto. Él hizo muchos aciertos, pero cometió errores o cometió, yo diría, el más grande error, y es el error que nosotros debemos evitar como hombres, como varones. ¿Saben cuál es? Olvidarnos de Dios. El error más grande que un hombre, que un jefe del hogar, si lo llamamos en el buen sentido, un sacerdote del hogar, un esposo, un marido, un hijo, un varón, es olvidarse de Dios. Si lo queremos poner en cosas, en asuntos prácticos, es poner a Dios en segundo lugar. Y esto es el error. Puedes tener muchos aciertos, mira, un buen trabajo, no sé, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, pero el momento que te olvides de Dios, el momento que dejes a Dios en segundo lugar, todo eso se derrumba. Y como dice claramente este Proverbios que estamos leyendo, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Tuvo su momento de necedad y créeme que cuando miramos a Salomón, no nos recordamos más en el éxito, sino en los fracasos. Cuando miramos la vida muchas veces de David, su padre, a veces recordamos más el hecho de que estuvo con Betsabé que los éxitos, que las campañas que él ganó en la batalla. Pues recordemos este Proverbios: una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Sigue diciendo en el versículo 2, una persona sabia elige el camino correcto, en cambio el necio toma el rumbo equivocado. Y aquí, obviamente, en este momento, Salomón está haciendo la diferencia entre lo que es el sabio y el necio. Y todos en la vida vamos a tener que enfrentar esta situación. ¿Qué camino voy a elegir? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para mi futuro? Tristemente, el necio no elige eso. Pero si tú eres sabio, vas a poder reflexionar. Y para que suceda esto, tienes que evaluar y reflexionar sobre lo que estás haciendo hasta este momento. No seas esa persona, como diríamos, no me gusta que me digan esto, no me gusta. O sea, simplemente haz como Salomón, un soliloquio, mírate al espejo y dile, este camino que estoy escogiendo para mi futuro, ¿es lo que Dios quisiera para mí? ¿Dónde me veo? Si en este camino que estoy andando, mis decisiones, obviamente, ¿dónde me veo de acá a 10 años, a 15 años, a 30 años, a 40 años? ¿Cómo me voy a ver? Porque recuerda este proverbio, una persona sabia elige el camino correcto. Y no hay camino correcto que no sea ese camino que es el Señor Jesucristo. Tú escoges esto, pero hay mucho que tú tienes que vivir, pero siempre tienes que andar conforme a su voluntad. Pero en cambio el necio toma el rumbo equivocado. Y una cosita más en este proverbio. Hay los proverbios que se llaman antitéticos, es decir, que en la primera línea habla de la persona sabia y en la segunda línea va a hablar algo opuesto, y esto sería el necio. Mientras que el sabio escoge el camino correcto, ¿cuál sería su antitético? Que toma el rumbo equivocado, el necio. Y Salomón está usando simplemente lo que la poesía hebrea le dice. Versículo 3. Se puede identificar a los necios, tan solo ver cómo andan por la calle. ¿Ok? Y esto es algo muy interesante. Cuando yo estudiaba decía, ¿no? Me ponía a pensar un poco en la forma que camina una persona. Y no está hablando de la forma que camina, sino la forma en que se relaciona, en que actúa. Bueno, puede ser un poquito también, no sé, ¿no? Su forma, pero al final lo que está diciendo Salomón es que si quieres ver a una persona si es sabia o es necia, observa cómo trata al prójimo. Observa aún en las compras, aún, no sé, en el fútbol, jugando fútbol o mirando fútbol, podemos verlo. Es decir, cómo su caminar se manifiesta cada día. Así se puede identificar a los necios.
Y el versículo 4 dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Y este es otro consejo sabio de Salomón. Siempre en la vida hay personas así, ¿no? Bueno, no me gusta este trabajo o no me gusta esa actitud del jefe y algunos quieren rápido renunciar. Y esto es típico de la juventud, especialmente decimos en los millennials. No sé si han escuchado esta palabra, los millennials, ¿no? Son la generación a veces tan sensible y no les puedes decir nada. Bueno, Salomón nos dice claramente esto, un espíritu apacible, o sea, recuerda, puede ser que el jefe tenga un día malo, puede ser como cualquier persona, pues, ¿no? Como cualquier persona puede tener sus días, de repente, no sé, su crisis personal, matrimonial, su conflicto, X razones. Piénsalo dos veces, lo que nos está diciendo en este momento Salomón. Piensa un poco. No seas esa persona que diga, no, como decimos, fosforito, enérgico, ya de una vez me voy, ya mejor doy un pie al costado, ¿no? Como dicen algunos. Un espíritu sereno puede superar grandes errores, ¿sí? Esa generación de cristal que no les gusta que les diga nada, bueno, recuerden, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Ahora, del versículo 5 al 7, la necedad, miren ahora en lugares privilegiados. Ya nos enseñó los proverbios, ahora se va a enfocar en la necedad. Dice Salomón, he visto otro mal bajo el sol. Los reyes y gobernantes cometen un grave error. ¿Y cuál es el grave error? Cuando le otorgan, el versículo 6, le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada. ¿Y qué está diciendo acá Salomón? Yo creo que si hablamos del área de recursos humanos, es cuando hay personas que están en el puesto equivocado y hay necios que tienen responsabilidades grandes, ¿no? Y es como decir, oye, dale un poquito de poder a un necio y se va a creer, no sé, lo máximo, se va a creer que ya lo sabe todo. Y eso es un peligro. Y ese es el error de los gobernantes. Y eso creo que nosotros lo podemos ver en nuestra sociedad, en el Perú y creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Al final, las personas están ahí simplemente porque, bueno, le caen bien al gobernante o al presidente, porque es su cúpula y esto sufre las consecuencias de la sociedad, mientras que las personas capacitadas o capaces para asumir un cargo, pues no lo están. Y créanme que lo que vemos en la política, lo que vemos en la sociedad, lo que vemos ahorita, ya sea en cualquier poder del Estado, sea legislativo, ¿no? O en cuestión de ministros, etcétera, Salomón ya lo vio antes, porque los errores, la vida, se siguen cometiendo hasta el día de hoy. El problema en el asunto de política o de gobierno no es que si entra, no sé, alguien de derecha o izquierda, o entra, no sé, el que es más humilde, no el tanto el millonario, el problema siempre sigue siendo el mismo, es un asunto de conducta, es un asunto del corazón, es un asunto del pecado que lleva la persona. Y ese es el error que lo enmarca Salomón. ¿Y qué más? Y hasta versículo, hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. ¿Esto qué significa? Que de un momento a otro se lo puso y wow, ya se sienten pues, ¿no? Esta persona con su orgullo, con su forma de ver las cosas, se siente en un lugar muy importante. Y cuando habla de príncipe, no está hablando en un sentido de príncipe, sino personas con capacidad que están andando a pie como si fueran sirvientes. Están mal ubicados, están mal organizados. Pero al final lo que nos quiere decir Salomón es que todo lo que tenemos, desde la sabiduría hasta las riquezas, sin Dios, no son nada. Tú puedes tener un buen puesto, sea tu trabajo, en el gobierno, no sé, pero sin Dios no son nada.
Ahora, la segunda parte, del versículo 8 al 10, vamos a ver la necedad en acción. Cuando cavas un pozo, puedes caerte en él, dice Salomón. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Lo que está diciendo Salomón con este versículo es que siempre debes tener cuidado con lo que haces. Siempre, yo le diría así, ¿no? Si lo ponemos en nuestros términos, tener un plan B o hasta tener un plan C. Es a veces necio ir con un plan A y las cosas, como dice acá, pues que mi plan A, ¿cuál es? Puedes cavar un pozo y si te caes, no sé cómo salir. Bueno, llévate pues una soga, ¿no? Llévate a una escalera, no sé, una forma o amárrate a la cintura. O sea, sé precavido. Si vas a derrumbar una pared, te puede caer la pared. O sea, sé precavido, tengo un plan B, tengo un plan C para tu proyecto de vida. No te enrumbes pensando lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que estoy visualizando, eso va a ser, porque sabes, la vida nos ha enseñado, y creo que estas elecciones aún nos están enseñando que nada está dicho en la vida. Y aún esta pandemia nos ha enseñado todo esto. Siempre debemos tener un plan B. Ahora, Salomón nos sigue diciendo, te va la necesidad en acción. Cuando trabajas en una cantera, las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Ya sabemos que la cantera es ese lugar donde están las piedras, ¿no? Pero cuando cortas leña, se corre peligro en cada golpe del hacha. Otra vez sigue diciendo Salomón, ya hemos visto en las cuestiones cotidianas que dices, bueno, voy a arreglar mi casa, pero ahora Salomón lo pone en el trabajo. Si bien es cierto, hay trabajos que demandan riesgo y hoy se aplican estas medidas de seguridad. Hoy se habla inclusive, ¿no?, de ingeniería de seguridad y todas muchas cosas que hay. Pero es triste escuchar testimonios, por ejemplo, dicen, ¿no? Todos deben andar con casco. Pónganse guantes, pónganse el uniforme, pónganse los zapatos adecuados que a veces tienen esa punta de acero. Y algunos dicen, es que el casco me hace sudar y se sacan, ¿no? Y luego surgen los accidentes. Y es justamente lo que dice, en tu trabajo, sé precavido. Tú tienes que ver, no puedes tener esto en mente de decir, a mí no me va a pasar. No me pasó no sé, estoy trabajando acá un año y no me pasó. Eso deberías quitarte de tu mente porque en el momento menos esperado te puede pasar, te va a pasar. Así que tengan mucho cuidado con Salomón, que nos dice, se corre peligro en cada golpe del hacha. Tú puedes ser un experto cortando leña, pero puede ser que un día el peligro llegue y puede quitar la vida por todo esto. 10. Ahora, si se usa un hacha, ahora cambia el asunto Salomón, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja, ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Así que Salomón ahora nos se vuelve acá un poquito y nos dice, bueno, para cada trabajo, la herramienta correcta. Y la herramienta correcta tiene que estar siendo funcionable. Y creo que muchos entendemos este punto, ¿no? No puedes, imagínate hacer un trabajo, es cosa sencilla y lógica, ¿no? Un hacha que no tiene filo, pues te vas a demorar un montón. Afílalo, pero antes de que hagas las cosas. O sea, regresa a lo mismo. Ten un plan, sé precavido, pero también tiene que ver con las actitudes, ¿no? Tú tienes algo que cambiar. Quizás tú eres ese hacha que necesita filo y eso significa mi conducta. A veces las cosas no funcionan porque el problema no significa que son otros, sino el problema a veces soy yo. El problema a veces no son las cosas que funcionan a mi alrededor, porque a veces el problema soy yo. Y Salomón está tratando de explicar en la forma hebrea, en la poesía, que dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. ¿En qué? Que seas precavido, ayuda a tener éxito, a que se pueda llegar a una solución, sea en persona o sea en el sistema en el cual tú tengas. O sea,
¿Saben qué, hermanos? Hay aspectos en nuestro carácter o habilidades que necesitan ser pulidas. Y el ser hijos de Dios debe de ser alguien que busca la excelencia. Y el que es hijo de Dios, que busca la excelencia, se capacitará o buscará ayuda para mejorar. Esto es algo muy importante. Del 11 al 15 vamos a ver ahora la necedad en las personas. 11. Si una serpiente te muerde antes de que la encantes, ¿de qué te sirve ser encantador de serpientes? Otra vez usando esa metáfora, en otras palabras, ¿no? Si piensas que porque eres experto o porque tienes experiencia o porque sabes algo, no te va a suceder a ti, bueno, no es verdad. Y creo que muchos de los jóvenes tienen esto en mente, ¿no? A mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder. ¿Por qué? Si agarra, algunos hasta el celular, ¿no? Oye, no chatees, ¿no? No saques el celular en la combi, en la cúster, te pueden robar, a mí no me van a robar, yo soy más rápido que el ladrón. ¿Y de qué te sirve ser más rápido que el ladrón cuando ya te robaron? Pues, ¿no? O sea, es lo que está diciendo básicamente Salomón. ¿De qué te sirve hacer esto? Hay que ser precavidos en la vida. Ahora, versículo 12. Las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. ¿Qué tan importante es la forma en que hablamos? ¿Qué tan importante es la forma en que nos dirigimos? O sea, nosotros usamos un término en nuestras relaciones interpersonales que se llama la comunicación asertiva. Y la Biblia habla de esta asertividad. Pablo dice en Efesios que nuestras palabras realmente sean o estén sazonadas. ¿Qué significa? Que sean útiles para la edificación de sus oyentes. Que aún a veces necesitamos manejar o pulir esta área de cómo hablamos. A veces es triste encontrar cristianos que son prepotentes o toscos o agresivos en sus palabras. En los proverbios, Salomón nos va a decir que la blanda respuesta calma la ira. O sea, seamos sabios y la sabiduría está ahí. Como muchos podemos decir, ¿cómo puedo manejar mi lengua? Santiago decía, uy, el que domina su lengua es un varón perfecto. Y obviamente que no está hablando en el sentido de perfección intachable, sino un varón maduro, porque esa palabra perfecto significa teleios, o sea, uno maduro. No es un bebé en la fe, no es un carnal, sino es un maduro. Así que tus palabras sean para la necesaria edificación, para que puedas construir y ayudar a todos aquellos que te están escuchando. Las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios, sus propias palabras los destruyen. Qué triste, como les dije, ¿no? Puede ser un cristiano, pero sus propias palabras los destruyen y tú terminas diciendo, qué necio es esa persona. 13. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Y esto ya está hablando Salomón de aquellas personas como a veces se llenan, ¿no? Como diríamos, se emocionan demasiado y ya en su mente arman no sé si ustedes han escuchado, un hombre de paja, ¿no? Una figura, ya sacan conclusiones. Si lo ponemos en nuestras palabras, son aquellas personas que dicen, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás tratando de decir? No, no pongas palabras de mi boca. O sea, ¿me estás diciendo que soy esto? No, no te he dicho. O sea, son así, personas que arman por las actitudes, por lo que ven y dicen, no, ese es así, ese sí, uy, te va a traicionar, te va a hacer. Es una persona totalmente necia, lo llama la Biblia. Así que debemos de tener cuidado de esto, porque llegan a esas conclusiones locas y malvadas, porque sus pensamientos son suposiciones insensatas. Y el 14 nos dice, hablan y hablan sin parar,
Y nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Y creo que Salomón, refiriéndose al necio, también nos habla a nosotros. Nadie puede predecir el futuro. Hoy estamos, quizás mañana no. Hoy tenemos quizás muchos planes, pero mañana quizás no estamos aquí. Así que lo mejor que podemos hacer en esta vida es confiar en el Señor, dejar que realmente Él sea quien dirija nuestros pasos y que cada día vivamos como si fuese el último día de mi vida. Piensa esto, ¿no? Si Jesús vendría hoy a llevarte esta noche, ¿estarías ya listo para irte? ¿Has cumplido tu propósito que Dios ha designado para ti, la visión que tenías? O sea, vive cada día, porque hoy día más que nunca los días son inciertos. El COVID, tristemente, muchos jóvenes hoy día están en UCI. Y entonces, seamos sabios, nadie puede predecir el futuro y no puedas vivir así con una mentalidad de que, bueno, más adelante lo hago, más adelante lo arreglo. Si tienes que arreglar algo con una persona, hazlo ya. Si tienes que arreglar situaciones económicas, hazlo ya. Si tienes que hacer cualquier situación que te está quitando el sueño, hazlo. Hazlo porque es importante mantener lo que Salomón nos anima. Nadie puede predecir el futuro. El futuro, obviamente, de nosotros está en las manos del Señor, pero hagamos en cuanto dependa de nosotros estar tranquilos con todos. 15. Los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a su casa, ¿no? Bueno, ya esto es una cuestión de actitud del necio, ¿no? ¿Por qué? Porque la necedad es típica en un sabelotodo que no quiere aprender más en la vida. Versículo 16 al 20 y terminamos este capítulo. La necedad en los gobernantes ahora de la nación. Dice el 16. Qué tristeza sufrirá el pueblo gobernado por un sirviente, cuyos líderes hacen fiesta desde la mañana. Y aquí está hablando justamente de estos líderes que son manipulados, pues, ¿no? Por los grandes poderes o por otras personas que están alrededor por sus propios líderes. O sea, este líder, este gobernante llega a ser un sirviente de los demás. Muchos políticos hoy día lo son. Muchas personas hoy día lo son. Y por eso dice Salomón, qué triste, qué tristeza va a sufrir ese pueblo gobernado por un sirviente. Pero 17 dice, dichoso el pueblo que tiene por rey a un líder noble, y cuyos dirigentes festejan en el momento apropiado, mientras que los otros festejaban en el momento inapropiado. Aquí cambia y dice en el momento apropiado para trabajar con fuerza y no para emborracharse. Obviamente que el descanso, el relajo, es parte pues de la vida, ¿no? Imagínense a veces trabajar y no descansar, esto daña mucho a las personas. Así que tengamos mucho cuidado y no desaprovechemos el descanso. Y más que estamos en esta situación a veces en el teletrabajo, algunos se cargan más. Pero por lo recuerdo una vez más para ti, 6 días trabajas, un día descansa. Descansa, porque hay personas que piensan que el día que no va a su centro de trabajo es para trabajar más en su casa. Es contra nada, pues no has descansado, ¿no? O sea, relájate, pasa tiempo con tu familia, prende ahí el televisor, porque los domingos tenemos los estudios bíblicos, descansa ese día, relájate, disfruta con tu familia, haz algo diferente, prepara una comida, haz algo, o sea, relájate, relájate. Esto va a ayudar a que tengas fuerzas más adelante. 18. Por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. Así que Salomón es claro en esto, ¿no? O sea, el flojo, básicamente, no arregla sus cosas en su casa, no lo hace. Cuando viene la desgracia, pues es la clásica de Arequipa, ¿no? Ya viene la lluvia, nadie arregla la lluvia, y vino la lluvia y todo empieza a filtrar. Así que no seas perezoso ni ocioso, ¿no? Y creo que cuando Salomón está hablando sobre esto, deberíamos recordar la etapa de los reyes. Y todos estos versículos está hablando de los reyes. Hemos visto a Saúl, a David o Salomón, pero hoy pues tenemos 19 reyes en el reino del norte y 22 o 23 en el reino del sur. Y sigue hablando, ¿no? Dice, una fiesta da alegría, un buen vino
felicidad y el dinero lo da todo. Y ahí Salomón parece que, oye, Salomón, ¿qué estás diciendo? Un buen vino. O sea, podemos tomar vino, vámonos a fiesta y encima el dinero. Obviamente no podemos agarrar y llegar a conclusiones con un solo versículo. Y una buena norma de la hermenéutica o de la interpretación bíblica es ver qué dice el contexto del libro. Y hemos visto que Salomón pues está en esta área así como, está en ese estado de su vida medio como depresivo, ¿no? Triste, eh, sabe que cometió sus errores. Quizás sea el momento, no lo dice el texto, pero cuando Dios le dijo que ya lo había desechado a Salomón y por él, por su causa, que su corazón se desvió, por causa de sus mujeres, que tuvo 1000 mujeres, hermano, ¿no? Por causa de él, el reino se iba a dividir. Así que parece en esta etapa frustrada y dice, ya, tomemos, vamos al tono, no sé, a la fiesta, agarren el dinero. Como les dije, si agarraríamos este versículo, amén, hermanos, armemos la fiesta, ¿dónde es? Pero tenemos el testamento y aún los 2 testamentos y que nos dicen que no debemos de hacer esto. No lo debemos hacer. No es para nosotros. No es para los cristianos. No es para los hijos de Dios. Claramente la Biblia nos va a hablar, sí, del dinero. No, a quién no le gusta la plata. Dicen, todo el mundo le gusta la plata, ¿no, hermano? A algunos le gustan los dólares más que los soles, que el dólar ha subido y todo. Pero la Biblia nos da principios. El dinero no es malo. Lo malo es darle un valor que no tiene. Esto es muy importante que recuerdas. Y el amor al dinero es pecaminoso. El dinero no es el problema, es el amor. Pablo dice el amor al dinero. Así que recuerda bien, aunque Salomón dice, el dinero todo lo puede, pues no vivamos de esta forma, porque hay personas igual, ¿no? Que piensan que el dinero todo lo compra y el dinero puede comprar tu felicidad y el dinero puede hacer muchas cosas. La verdad es que es más importante las personas que los objetos, recuerden que es más importante pasar tiempo de calidad que simplemente comprarle un juguete de calidad a una persona, a un niño. Es más importante tener este tiempo de paz y alegría, porque es triste que a veces en los lugares pitucos, como le llamaríamos, ¿no? Donde la people it's nice, donde sale la palabra people is nice, no sé, ¿no? Son donde hay más lágrimas. Y la alta tasa de suicidios en los lugares más adinerados nos dice claramente que el dinero no es sinónimo de felicidad, hermanos. Pero sí, dinero es básico, es importante. La Biblia no es negativa conforme al dinero, pero sí al amor al dinero. 20. Nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente, y no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio, pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y contarles lo que dijiste. Hay algunos dicen, oye, pero qué pajarito, ¿de qué está hablando? Básicamente es que cuida tu boca, ¿no? A veces hablas de más y alguien se puede enterar. O como tendríamos este dicho, cuidado que las paredes hablan. Nosotros lo entendemos. Pero cuando miraba el pajarito, yo decía, yo creo que ese es el pajarito que mi mamá tenía, ¿no? Porque recuerden que las mamás dicen esto, oye, dice que te han visto así o dicen esto de ti. Y tú dices, ¿quién te ha dicho? Un pajarito me ha avisado, dicen, ¿no? Entonces de repente ese es el pajarito, ¿no? De la mamá, que dice Salomón, que hasta el día de hoy está vivo, porque todas las mamás tienen su pajarito, que les avisa qué estás haciendo o no estás haciendo. Bueno, el punto es que Salomón dice, sé sabio con lo que dices, especialmente si hablas de tu jefe. De repente estás hablando mal de tu jefe, estás hablando mal de tus padres, estás hablando mal de alguien. Cuidadito que un pajarito les puede avisar. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, la sabiduría nos ayudará para caminar en un mundo necio. Número 2, los consejos sabios son para escucharlos y ponerlos en práctica. Número 3, siempre debemos de mejorar conforme vayamos dejando el pecado y sirviendo a Dios. Y número 4, como hemos visto, el amor al dinero
es la raíz de toda clase de males. No es el dinero, sino el amor al dinero. Claramente, la parábola de los 4 terrenos nos dice esto, que muchas personas por el amor al dinero se desviaron de la fe. Claramente Pablo nos dice igual que sus colaboradores por amor a este mundo se desviaron de la fe. Así que el dinero no debe de manejarte, sino tú debes de manejar al dinero. Seamos sabios, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra y aprender de la sabiduría, que pareciera, Señor, que en este momento está muy triste Salomón, quizás decepcionado, frustrado, pero que nos anima y nos imparte, Señor, a ser sabios, porque el sabio aprende de los errores de los demás. El inteligente aprende de sus propios errores y solo el necio comete los mismos errores. Danos sabiduría, Señor, en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén.